Capital Mundial Germania fue el nombre que le dio Adolf Hitler a la proyectada renovación de Berlín. Esta ciudad era parte de su visión para el futuro de Alemania después de la prevista victoria en la Segunda Guerra Mundial. Albert Speer, el primer arquitecto del Tercer Reich, produjo muchos de los planes para reconstruir la metrópoli. Solo una pequeña parte de estos planes se realizaron antes de la Segunda Guerra Mundial. Hitler consideraba que la arquitectura de Berlín era en ese momento demasiado provincial y que era necesario llevarla a la par, o en un nivel superior, a la de otras grandes capitales del mundo como lo eran Londres, Moscú, París o Washington. Cuando Hitler llegó al poder, comenzó a pensar en reformar Berlín, ya que la consideraba sucia e indigna de la gran Alemania que quiso llevar a cabo. Por lo que decidió sustituir su centro con algo adecuado para la Alemania nacionalsocialista. Así mandó diseñar un centro urbano que se adecuara a sus necesidades. Hitler hizo oídos sordos a los consejos de sus arquitectos de que aquel colosal proyecto tenía grandes dificultades técnicas y económicas. Tiempo después se le presentó un arquitecto llamado Albert Speer que tenía la misma visión que Hitler. Speer, más listo, supo asentir a todas sus órdenes, forjándose un gran poder al lado del Führer. Pueden verlos en la imagen revisando la maqueta del proyecto. Esta es la maqueta de Germania que los jerarcas nazis discutían en la lámina anterior. Germania tendría los siguientes edificios: la Volkshalle, Pabellón del Pueblo, el Estadio Olímpico de Germania, el Arco del Triunfo de Hitler, el Palacio de la Cancillería o Cancillería del Reich, el Aeropuerto de Tempelhof y el Palacio de Congresos, entre otros. Solo se construyó la Cancillería del Reich, el Estadio Olímpico y los pilotes del Arco del Triunfo, ya que el dinero se tuvo que desviar a la guerra. El primer paso de estos planes fue la construcción del Estadio Olímpico para los Juegos Olímpicos de 1936. Luego se proyectó un estadio más grande, capaz de acoger 400.000 espectadores. Solo se excavaron los cimientos antes de que el proyecto fuera abandonado. De haberse completado la construcción, este estadio seguiría siendo el más grande en el mundo al día de hoy. En el extremo norte de la avenida, se ubicaría un gran foro abierto con una superficie de alrededor de 350.000 metros cuadrados. Este enorme edificio con cúpula, diseñado por el propio Hitler, hubiera sido el mayor espacio cerrado que jamás se hubiese construido en el mundo. Aunque los trabajos no pudieron comenzar antes de la guerra, todas las tierras fueron adquiridas y la ingeniería de los planes elaborados. El edificio tendría más de 200 metros de altura y 250 metros de diámetro, 16 veces más grande que la cúpula de la Basílica de San Pedro. Hacia el extremo sur de la avenida, se encontraría un arco de triunfo basado en el Arco de Triunfo de París, pero mucho más grande. 117 metros de alto y 170 metros de ancho. El estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 hizo que se detuviera la construcción hasta después de la guerra. Existían dudas en cuanto a si el terreno pantanoso de Berlín podría haber soportado el peso de los proyectos propuestos. Esa duda llevó a la construcción de un edificio de exploración de pesada carga física que todavía existe. Es un enorme cilindro de hormigón utilizado por los arquitectos para probar cuánto peso podía soportar el terreno. Instrumentos de seguimiento verificaban cuánto se hundía el bloque en la tierra. El edificio se hundió 7 pulgadas en 3 años, cuando la profundidad máxima permitida era de 2,5 pulgadas. Es improbable que el suelo hubiera soportado este tipo de estructuras. Al momento de la invasión inicial de la Unión Soviética, Operación Barbarroja, en junio de 1941, Hitler esperaba obtener la victoria antes de 1945. Y luego había previsto, después de completar la construcción de la primera etapa de Germania, celebrar una gran feria mundial de Berlín en 1950 para entonces retirarse. Sin embargo, aunque el sueño arquitectónico de Hitler jamás se llegó a realizar, en sus últimos días, ante la fe ciega de ganar la guerra, mencionó que los bombardeos que efectuaban los aliados en suelo alemán tenía un efecto positivo, ya que gracias a estos, tras ganar la guerra solo tenían que retirar los escombros para construir la nueva Germania en vez de derrumbarlos los propios alemanes. ¿Quieres publicar un libro en Amazon? Editorial IPD, te lo hace en tiempo récord y bajo costo. Escribe a nelcordido@yahoo.com.
WhatsApp 58 41 43 32 69 79. Bueno amigos, este video se terminó.